gente, bienvenidos a otro episodio de La Jugada aquí con Nicole Colón. Y como el jueves pasado no estoy sola, hoy me acompaña Marcos Bustamante. ¿Cómo te sientes, Marcos? Súper. Mónaco. Vamos, tenemos temas bastante calientitos. Este fin de semana también tenemos carrera. Qué bueno, o sea, qué rico se siente cuando tenemos carrera 2 fines de semana corridos. Yo creo que vamos por una tercera también. Son 3 carreras corridas. Hay triples, sí, creo. Así que, bueno, estamos en Europa. Es como que el tour de Europa. Así que vamos a darle un par de datos. Y yo creo que nuestros picks, pues, pegaste en los picks de la semana pasada. Así que nosotros vamos a volver a ofrecerles los picks a ustedes. Y también vamos a hablar de NFL. El tema de NFL hoy me gusta mucho y quisiera saber tu opinión. Así que nada, pues manténganse entonces sintonizados en Puerto Rico Sports Nation, La Jugada. Ok, comenzamos con este fin de semana. Nos vamos para Mónaco, una de las pistas más clásicas del deporte, lo cual esta pista se compone de 19 curvas bien tediosas y solamente un DRS zone. Así que el año pasado, para darle un poquito de historia, en el 2024, Leclerc hizo historia en esta pista porque es el primer piloto local de Mónaco que gana esta carrera, así que fue bien impresionante lo que él hizo. Él también cogió pole position ahora. Es la tercera vez que él cogía pole position, pero nunca había ganado esta carrera, así que esta vez yo creo que él ya soltó ese curse que decían que él tenía. Y yo creo que por eso me puse hoy Ferrari, porque yo tengo la confianza en el equipo de Ferrari de que ellos realmente la semana pasada ellos fueron como que mejorando, y yo creo que ya de este fin de semana en adelante van a ir mejorando aún más. Marcos, ¿cómo tú ves esto? Mejoran. Bueno, hablando de... By the way, te quiero corregir un poquito. Segundo, monaguesque. ¿De verdad? Yo pensé que había sido el primero que había hecho historia. Louis Chiron. Ok. La carrera Mónaco fue instituida hicieron la primera carrera en 1929 y fue con la ayuda de ese corredor que hacía Grand Prix alrededor del mundo y qué sé yo. Y era conocido del príncipe, qué sé yo, y le vendió la idea al príncipe y le dijo, vamos a hacer una carrera aquí, qué sé yo. Y él ganó, no sé si, una de las primeras, no sé. ¿Y él natural de Mónaco? Sí, de Mónaco. Ah, ok, de Mónaco. local. Sí. Ok. Sí. Dijiste mejorando Ferrari. Yo quiero, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a mi equipo? Ferrari, Nicole. Mira, el sábado el mundo se estaba acabando para Ferrari. El sábado con ese qualifying P11 y P12 o 13, no me acuerdo. Los memes estaban en fuego. O sea, yo comparto todo. Sí, me los enviaste todos. Te los envié. Todos los memes me los enviaste. Te envié unos cuantos. Y yo dije, diablo. Y te acuerdas que la semana pasada yo dije, mano, esta semana, si Ferrari no hace algo esta semana, va a haber rioting en las calles de Italia, etcétera. Y afortunadamente en la carrera les fue súper bien. Obviamente les ayudó mucho los safety cars. Norris, pero a Max también y a los McLaren también. A todo el mundo. Sí, a todo el mundo. Los Ferrari se aprovecharon, pero yo creo que más de eso, Max cogió todos los pit stops con el safety car. Exacto. Así que yo creo que él fue el que se aprovechó de eso. Tienes razón. Y eso te iba a decir en cuanto al pick que yo dije la semana pasada, que dije que Max probablemente iba a ganar, que será el hot take, whatever. Pues yo tuve suerte porque Max le ayudó mucho eso. Yo creo que tanto Oscar como Lando lo hubiesen alcanzado si no fuese por los safety cars, etc. Pero nada, entonces saliendo de la carrera, Lewis contento, Charles medio decepcionado, etc. Tuvieron diferentes carreras, pero oye, de P11 y P12 a 4 y 6 creo que fue. 6. Pues nada, sí, improvement. Pero si yo soy un fan de Ferrari, que no lo soy, yo nada más soy fan de Alonso. Esta gorra es de cuando él estaba, eso es del 2016. En McLaren. Sí. Ferrari me preocupa. O sea, si yo fuera fan de Ferrari, estaría preocupado con ese qualifying. Sí, la carrera fue bien. Realmente yo pienso que todavía les hace falta. Yo pienso que ya más que el carro, yo lo había mencionado anteriormente, es la comunicación que hay en ese paddock. No tan solo... Que no hay. Que no la hay. Y... También las estrategias de Ferrari, Marcos, yo no las entiendo. ¿Cómo tú vas a dejar a Leclerc sin gomas en pura carrera? Porque las utilizaste para práctica o para los qualifying, está bien, pero entonces, cuando vienes a ver,
si hubiese tenido gomas frescas, no hubiese llegado, sabré si hubiese cogido hasta podio. Este ha sido el tema de los últimos, ¿qué? 5, 6, 7 años de Ferrari. Sí. Las estrategias. Las estrategias y vuelvo a los memes de los clowns cuando estaba Bitonio. Las estrategias como que no sé, como que no dan pie con bola con la estrategia, y a eso me refiero con la comunicación, que nunca están en la misma página. Fíjate, esta semana Luis, en uno de los safety cars, Luis dijo algo, no sé qué, y el ingeniero le contestó, no, se va a hacer esto, y él dijo, understood. Sí, y yo creo que eso fue basura, diciendo, mira, gente, tenemos que parar de tirarnos. De tirar nuestra ropa sucia al aire, Claro. etcétera. Comunicación que sea, tú sabes, más amena, whatever. Que hablando de eso también, a mí me estuvo bien cómico cuando Lando también al final de la carrera, como Lando tenía gomas más frescas que las de Piastri, Lando bien sutilmente le habla a su ingeniero y le dice, mira, no es para crear problemas, pero yo considero que tengo gomas más frescas que las de Piastri y yo quizás me puedo pegar un poquito a Max. Y ahí dice, y no es para empezar discusión ni nada, es para que ustedes sepan lo que yo estoy viendo y lo que está pasando. Sí, que al final del día, Lando entonces le pasó a Piastri. Y Piastri se dio también, como que no hubo una discusión que nosotros sepamos. Ese equipo está bien en cuanto a la comunicación, y ellos se llevan súper bien, etcétera. Y saben que en el momento de correr es momento de correr y es carrera, pero sigue siendo la relación sigue siendo civilizada. Exacto. Y entonces vamos para la carrera de Mónaco. Para mí, quien siempre ha dominado últimamente esa pista ha sido Red Bull. Es la realidad. En los últimos 5 años, Max ha ganado 2 veces. Checo Pérez, cuando estuvo, también ganó. Lewis Hamilton fue en el 2019 y Leclerc fue en el 2024. Pero ¿tú crees que realmente Max vuelva a ganar? Mira, Mónaco siempre ha sido... la parte más importante de esta carrera es el sábado. Qualifying. Claro. Porque Mónaco es tan y tan estrecho y los carros ya son tan y tan grandes. Mira, los carros antes... O sea, Mónaco lleva en el calendario 100 años casi. Sí. Entonces, los carros antes eran casi... Ahora mismo, hoy día, tú los comparas con un go-kart casi, del tamaño de los go-karts, de los karting, etcétera. Y los carros de Fórmula 1 ahora son gigantescos para esa pista. Obviamente, esa pista nunca va a salir del calendario. O sea, si Mónaco fuera una ciudad nueva hoy y va a Fórmula 1 y dice, mira, que nunca hayan tenido una carrera y dicen, yo quiero tener una carrera de Fórmula 1, Fórmula 1 le va a decir que no. Porque esa pista... Por lo estrecho que es. Por lo estrecho, la ciudad, etcétera. O sea, es un... By the way, te iba a decir ahorita con lo de... cuando empezó en los 1920s, bueno, en los 60 también, se fue alguien al agua en ese harbor. 2 carros se han ido al agua en esa Ay, Dios, en no esa sabía, pista. ¿Tú no sabías eso? No sabía. En el Nubel Chicane, 2 carros, Ascari, que hay una curva en Italia con ese nombre, no me acuerdo de su primer nombre, Ascari y Hawkins. 2 pilotos se fueron al agua en esa pista en los 60, 70, etcétera. Cachucha. Con todo el carro. Y, by the way, se salvaron, no les pasó nada, o mínimo, they walked away, pero Ascari murió la semana próxima en un incidente separado. Y Hawkins también murió. Los 2 que se fueron al agua no murieron en el agua, murieron semanas después. Ajá. Qué friki está eso, ¿verdad? Qué friki está eso. Es como si cuando te tiras al agua, es como un curse que tienes. El curse del agua de Mónaco. Tienes que tener cuidado. Exacto. El curse del agua de Mónaco. Volviendo al tema de Mónaco y la carrera y el qualifying. Mira, de los 37 drivers que han habido en la historia de la carrera de Mónaco de Fórmula 1, han habido 37 drivers. 32 han ganado del P1. Por eso mismo, porque Mónaco es un circuito extremadamente estrecho, es difícil pasar, no hay lugares donde pasar, simplemente el first straight, ¿cómo se llama? El getaway straight, el starting straight al final de ese straight. La primera recta. La primera recta, correcto. Y al final, antes de Rascás, los bravos que vienen del swimming pool, que pueden coger ese exit atrás después del chicane y cogen el swimming pool, que esa es la toma icónica de todos los highlights de Mónaco, es ese cambio de curva que vienen rapidísimo, y el cambio, eso es lo que me encanta de los carros de Fórmula 1. Tú veías un show que se llamaba Automan. No sé ni lo que es. Cuando estaba Knight Rider y Kid, había un show que se llamaba Automan, y el carro era
como un spacecraft de alien que desafiaba las leyes físicas y podía virar 90 grados a 200 millas por hora. Pues nada, eso es lo que me gusta de Fórmula 1 también, el control el grip del carro a la calle, etcétera. Nada, me voy en un viaje para pasar al final del pit straight y al final en Rascas, that's it. Entonces por eso siempre ganan los que cualifican y salen al frente. Digo, pero no siempre, porque Leclerc ha clasificado pole position 3 veces y ha ganado una sola vez. La mayoría del tiempo. Las otras 2 veces ha sido Max. Sí, o sea, que correcto. Max ha salido en pole position y ha ganado carrera, pero no saliendo de pole position también ha ganado carrera. Que por eso yo pienso que es que esta pista también, como tú dices, es que es bien preciso también por lo estrecho que es. O sea, que cuando se trata de precisión, Max es como una mente maestra. Sí, y él tiene tanto control de ese carro de Red Bull, que yo pienso que por eso es que esta pista le beneficia tanto a Max, pero Leclerc también ya se la sabe de memoria. Yo te iba a decir, a Leclerc le va bastante bien durante la carrera. Siempre. El hombre le gusta Mónaco, obviamente es de ahí, conoce bien, o sea, obviamente se nació y vivió ahí toda su vida. Sí, creció viendo esa pista. Exacto, y le va bien. By the way, McLaren no gana Mónaco desde el 2008, desde el 2008. Con Lewis. Desde el 2008 McLaren no gana, así que, pero Piastri está favorito. Sí, debería. Piastri está favorito en esta carrera. Está Piastri más 185, Max y Lando están más 250 y creo que Leclerc está más 500. Leclerc más 500. Más 500. Debería ser más. Está más 500. Porque Leclerc yo está más 500. No los veo qualifying bien. O sea, iba a decir, sí, McLaren favorito porque ¿cómo se llama? El strength de McLaren este año ha sido los low speed corners y el downforce y todo eso. Y pues eso es Mónaco. Deberían cualificar 1 y 2 McLaren. Así que sí, yo pienso que... Eso es una apuesta. En la aplicación de BetMGM eso es una apuesta. Puedes apostar en práctica, en qualifying. De todo. De todo. De todo puedes apostar. O sea, desde que empiezan a practicar... Ya tú puedes entrar a la página de las apuestas deportivas y puedes apostarle a el head to head entre los pilotos, entre equipos, en el tiempo, en el margen todo de tiempo en el cual uno gana o uno pierde. O sea, hay absolutamente de todo. Cuidado con las apuestas, gente. No apuesten más de lo que pueden afford to lose. Claro. Sí, o sea, como yo le digo a todos, hay que estudiar y hay que saber en dónde poner el dinero, no por ponerlo. Y ver los trends. Exacto. Hay que estudiar el mercado. Y si no vas a hacer el research tú, encuentra una persona que tú sepas, que confíes, que está haciendo el research correctamente y te hace sentido lo que estás leyendo, etcétera, etcétera. Claro. Sí, hay mucho loco, así que si le hace sentido, por favor. Si no le hace sentido, no le hagan caso. Y nunca le hagan caso, gente. Trust me, nunca le hagan caso a las promociones que te mandan las casas de apuestas, los sportsbooks. Mira, este boost, fulano está favorito, apuesta ahora. Esas cosas por algo te las promocionan. Eso son apuestas compulsivas y nunca. Algo te las promocionan porque los odds de que las ganes no son muy altos. A mí no me gusta apostar tampoco las estrellas. Los números de las estrellas, o sea, de Kevin Durant, de Steph Curry, etcétera. Claro. Yo prefiero apostarle. Porque las casas de apuestas, esto puede ser un tema bien largo y nada más tenemos. Sí, no te preocupes. Realmente el tema de apuestas deportivas lo vamos a hablar, pero termina lo que ibas a decir. No, iba a decir que las casas de apuestas saben lo que están haciendo en su mayoría. Oye, las casas de apuestas y la gente, aunque no lo crea, hay gente que o sea, ellos se trata de negocio, ¿no? De hacer dinero y de llenarle los ojos a la gente. Pues te promocionan las estrellas y no le prestan mucha atención a los role players y a los números y estadísticas de los role players, porque no la gran mayoría de gente apuesta a eso. Gente como nosotros que pues vivimos y respiramos y comemos y dormimos esto. Pues sabemos de los role players y yo a cada rato me encuentro números ridículos de cualquier role player, qué sé yo, Bridges de los Knicks, over 3.5 rebounds, nada más, algo así. Yo, ¿qué? ¿Cómo? Sí, dame eso. Entonces, por ahí va en cuanto a las casas de las apuestas. Sí. Puedes encontrar, si buscas bien,
y te mantienes fuera de lo que llena los ojos, puedes encontrar cosas favorables. Claro, es como cuando nosotras las mujeres vamos a hacer shopping, el especial, siempre hay algo que como que cuando tú vas buscando la ropa bien detalladamente, siempre encuentras algo, mira, $1. Y cuando te lo pones, todo el mundo dice, nena, ¿cuánto te costó eso? $1. Y nadie te lo cree, porque es que estás buscando entre lo que te quieren vender y detrás de todo eso es que sacas la pieza que realmente estás buscando. Esa analogía me encantó. Claro. O sea, esto para todas las mujeres que hacemos shopping. Chicas, vamos, ¿sabes? Nosotras sabemos dónde poner el dinero. Pero nada, hot takes para Mónaco. ¿Te atreves? Hot takes para Mónaco. Es muy difícil porque hay que esperar el qualifying. Como te digo, el qualifying es lo más importante y los que salen 1, 2, 3 son los que más tienen de ganar. Así que hay que ver qué pasa en el qualifying. Diciendo eso, yo pienso que McLaren debe cualificar 1, 2 o 1, 2 y 3 con Max por ahí. Esos son los únicos 3 que tienen chance, en mi opinión, a menos que llueva, a menos que, by the way, en Mónaco puede pasar cualquier cosa porque casi, qué sé yo, 90% de las veces, 80% de las veces hay safety car, alguien se choca, como hay que tener tanta precisión. Diablo, hablando de precisión y paréntesis, perdóname. ¿Viste? Yo compartí algo de Isaac Hadjar, de cuando estaba en Fórmula 2 el año pasado. ¿Lo viste? Lo del puente, lo del túnel. Oh, yes. El reaction time. Gente, si no lo han visto, busquen Hadjar, Fórmula 2 el año pasado en el túnel en Mónaco. Había un carro que es bruto ese tipo. Digo, hay que ver por qué estaba en el mismo medio. En la parte de adentro de la curva, que es por donde viene todo el mundo, parado casi a 5 millas por hora. Y Hadjar viene por ahí acelerando. La reacción de el reaction time de Hadjar para los reflejos de eso. Y ahí es que tú te das cuenta, esta gente... Sí. McLaren 1-2, entiendo yo. Voy a Piastri, como siempre. Tú sabes que a mí me gusta más Piastri que Lando. Ese es el nene. El nene le veo la postura, como dije la semana pasada, no se la veo a Lando, etcétera. Así que yo pienso que... Y eso es lo que iba a decir. McLaren no gana desde el 2008. Y para seguir con el tema, este verano, la gente si ustedes ven soccer, que a mí me gusta el soccer, yo soy colombiano, etcétera, y estoy pendiente del soccer también mundial. Este verano el tema de muchos clubes ha sido... Crystal Palace este weekend no ganaba ningún trofeo hace yo no sé cuántos años. El Tottenham ganó el FA Cup no sé hace cuántos años. Bueno, el primer trofeo para Tottenham, creo. O el Crystal Palace, Corinthians o no sé quién en Brasil. Ese ha sido el tema de este verano de los deportes. Mira la NBA. ¿Hace cuánto no tenemos los 4 que están en las finales, en las semifinales? ¿Hace cuánto no ganan? Sí. Pues siguiendo el tema, voy a decir que McLaren, que no gana el de 2008 con Lewis, va a volver otra vez. Va para el podio de Mónaco. Por fin. Ok. Yo voy a decir que Ferrari va a coger podio en Mónaco. ¿Por qué no confío mucho en el McLaren? Porque Max ganó la semana pasada por un detalle de Piastri. Y fue que en esa primera curva Piastri frenó antes de tiempo y por eso fue que Max le pasó. La precisión, yo no confío en los McLaren. Ahora, si es una pista que no tiene... Que sí tiene... Todas las pistas tienen curva, pero que una pista sea tan... ¿Cómo le digo? Tan estrecha, tan precisa, o sea, que tienes que estar concentrado en todos los corners. En todos. No hay respiro. Yo todavía no he visto eso de los McLaren. Voy a Piastri. Y a eso me refiero entre Lando y Piastri. A esa precisión que hay que tener, se la veo a Piastri y no a Lando. Y qué bueno que mencionas lo de la primera curva de Imola la semana pasada. Max, todo el mundo está hablando de wow, el pase de Max en la primera curva. Gente, eso no estaba tan difícil. Oscar frenó antes de tiempo. Eso fue todo. Dijo, eso fue todo. Eso es todo. Antes de tiempo. Y Max no. Max no frenó antes de tiempo. Los otros 19 drivers de Fórmula 1 hacían el pase que hizo Max. Claro. Newsflash en Fórmula 1. Anyway, lo dijo Piastri, lo dijo George Russell, que venía, by the way, la mejor salida la tuvo George. Claro. Que venía como un bólido. Los Mercedes no le fue muy bien esta No le fue muy bien, pero George venía como un bólido, se iba a pasar a todo el mundo, iba a ser primero, pero se quedó pillado detrás de Piastri, que frenó antes de tiempo. Y George lo dijo en el micrófono. What is he doing? What is he doing? Sí. Frenando. ¿Qué está haciendo Piastri, verdad? Eso fue un comentario de Russell. Pero Kimi Antonelli, que es de Italia, de hecho, es la pista, su casa es bien cerca de la pista de Imola también. Sí. Y él, bien, sabe, ¿cómo te digo? Bien inspirador el hecho de que él haya invitado a sus classmates. A su clase para que lo vean, pero bendito, entonces no terminó la pista, como que me rompió el corazón. Pero es un rookie, tiene 17 años, está bien. Es un rookie, estas cosas pasan, así que nada, pues para terminar Mónaco, tu hot take que ibas a decir de... Sí.
Para Mónaco me voy con que Ferrari va a coger podio y Charles Leclerc va a coger pole position. Ya. Eso es bien arriesgado, pero yo le voy al mío. Punto y se acabó. Porque ellos van a coger el ritmo, ellos van a hacer mejor qualifying. Leclerc por lo menos ya se sabe esa pista de memoria. Así que Charles Leclerc va a coger otro pole position. Quizás no quede primero, pero va a coger el podio. Ese es mi hot take. Me impresiona más el pole position, porque eso es el pole position. Wow. Pero pues Eso como sí es un ya, hot take. como Eso él sí es un hot realmente ya ha cogido 3 pole positions y ha ganado solamente uno, pues no estoy segura de que va a ganar, pero sí va a coger el podio. Así que esos son mis hot takes para este fin de semana. Mónaco, una de las pistas más clásicas y para mí más divertida. Todo el mundo como que se aburre en la pista porque es bastante predictable. Pero, pero hay diferencias este año bueno, pero de es la que FIA. Ese es by the way, sí, se nos olvidó. De la FIA. Mala mía por las palabrotas, pero se nos olvidó mencionarlo. Freaking primera vez en la historia que, bueno, oye, Fórmula 1 ya instituyó que obligatoriamente, antes esto no pasaba, obligatoriamente tienes que cambiar 2 gomas, o sea, tienes que tener 2 sets de gomas diferentes y tienes que hacer por lo menos un pit, porque para evitar la monotonía. Específicamente lo que pasó el año pasado con Mónaco, que los top 10 salieron en el orden que salieron los top 10, así terminaron. Así mismo terminaron. Y eso es lo que pasa, que Mónaco, los carros son muy grandes, las curvas son muy chiquitas, la pista es muy estrecha. Entonces lo que hicieron para este año en Mónaco, obligaron... la regla es que tienes que pitear mínimo 2 veces y utilizar mínimo 3 sets diferentes de gomas. Sí. Yo creo que la C6, C5 y C4. Y tienes wet también. Bueno, sí, pero... Por si llueve. Exacto, por si llueve, pero son los slicks, que son los wet y los... ¿Cómo se llama? La que es... Los intermedios. Los intermedios. Pero eso no cuenta. Ahí cuando llueve ya te saca de... Claro. De las reglas de eso. Tú usas lo que puedas usar, pero... No estoy seguro. Que va a estar divertida este año, esa de Mónaco. Oye, para mí Mónaco siempre es divertido. A mí me encanta Mónaco. Para mí también. Oye, yo no sé si tú jugaste Gran Turismo. Cuando Gran Turismo era la jodienda humana, yo me pasé horas y horas y horas y horas y horas y horas en Mónaco. Porque... Ok. O sea, ¿se puede decir que tú también te lo sabes de memoria? Nicole, cualquier persona que juega Fórmula 1 en Gran Turismo, ahora en Xbox, PlayStation, lo que sea. Nicole, tú estás corriendo un Grand Prix, tú estás sentado en una silla 3-4 horas corriendo las 80 vueltas. Lo que dura una carrera completa. Lo que dura 2 horas, estás sentado en una carrera y haces pits y haces todo. Y llega un punto que tú te memorizas ya las curvas. Y yo no sé si todavía, pero... Y sí, yo le he visto los highlights, ¿cómo se llama? Los clips que ponen acá rato que la gente que no sabe se cree que es un clip de verdad y es un clip de Gran Turismo porque se ve tan real. Pero sí, tú te memorizas el circuito. Y las curvas y el nombre de las curvas y todas esas cosas. Y se me perdió el hilo de lo que a lo que iba a decir, pero sí, o sea, Mónaco es Mónaco. O sea, como Mónaco no hay. Lo de los pit stops, Mónaco. Lo de los pit stops, que ahora tienes que hacer 2 obligatoriamente. Entonces, no sé exactamente si... Oye, qué bueno que Fórmula 1 está tratando de hacer algo para mitigar ese problema de la monotonía de Mónaco con los carros tan grandes ahora que hay. Pero no estoy tan seguro de que vaya a tener su efecto. Obviamente sí, ahora hay más estás introduciendo más variables a la carrera. Es como que ponerle más estrategia. Sí, o sea, por correcto. equipo tienen que tener entonces otra estrategia. Y yo creo que eso es lo que define también a la hora de quién... o sea, ¿cómo es que se llama? El undertake. Sí, undertake o overtake. Sí, pero cuando hacen... ¿El undercut o el overcut? El undercut. Cuando hacen el undercut, a veces eso define las posiciones, si ganas o pierdes, si quedas en podio o no. Sí. O sea, que yo creo que por eso este año Mónaco va a estar mucho más interesante que otras veces. Bueno, más que nunca, porque esta es la primera vez que hacen eso, de obligar dos pits obligatoriamente con 3 sets de goma. Sí, definitivamente, como dije, introduces más variables a la ecuación y cualquier cosa puede pasar en los pits. Se echa una llanta, no sale la tuerca, ¿cómo se llama? El mecánico se durmió, se atrasó. Claro. 1000 cosas pueden pasar y en Mónaco, que ya como quiera puede pasar cualquier cosa. Es verdad. Bueno, hubo un año que estaba lloviendo y ¿cuántos DNF no hubo? O sea, yo creo que como 5 o 6... 15 o 16 terminaron esa carrera, creo que en 94 o 96, nada más terminaron... En el 96 creo que fue. Nada más terminaron 3.
3 mira corredores para de allá. los 20 o 18 nada más Porque terminaron. estaba lloviendo y hubo Todo el mundo salió. Todo el mundo salió de la carrera. La de Ya Mónaco no. del 96. Así que busquen esos clips para que ustedes vean que no es fácil. Pero añadiendo con esto y con esto cerramos, el año que viene también Mónaco va a estar interesante porque dado a que es tan estrecha, los carros son más grandes, pero ahora viene un equipo nuevo. O sea que van a haber más carros en esta pista. No va a haber DRS. No, tampoco. exactamente. Bueno, va a haber cambios al DRS. O sea que hay muchos cambios para el año que viene. esta pista de Mónaco va a estar Pero- bien interesante también el año que viene. Mónaco. eso Porque iba- viene Cadillac y entonces Audi viene Sí. por Kick Sauber. Sí, y hablando de los circuitos y el calendario y todo eso, Mónaco, estábamos hablando antes que si hoy día Mónaco solicitara a F1 tener una carrera, no entraría, pero Mónaco nunca va a salir, creo yo que nunca va a salir del calendario. De hecho, uno de los cambios del año que viene, creo que los carros van a bajar un poquito de tamaño pensando en Mónaco. Así que Mónaco nunca va a salir del calendario. Ojalá no salga nunca del calendario. Mónaco es la carrera. Es el sí. Super Bowl de Fórmula 1. Sí. De hecho, el Triple Crown of Racing, no sé si saben o sabes, el Triple Crown of Racing es ganar, como el Triple Crown de los caballos, que el Belmont, Kentucky Derby, eso. El Triple Crown of Racing, que solamente lo ha hecho una sola persona en toda la historia, Graham Hill, el papá de Damon Hill, que ganó 5 Mónacos también. Ganar Mónaco. Bueno, la primera vez que lo instituyeron, lo que le llamaban el Triple Crown of Racing, antes era ser el Formula One Driver Championship, el champion, ganar las 500 de Indianápolis y ganar las 24 horas de Le Mans. Sí. Ahora se le conoce también con, si ganas Mónaco, y entonces las 500 de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans, ese es el Triple Crown of Racing. Yeah. Así que Mónaco es Mónaco. Mónaco nunca va a salir del calendario. Espero yo, porque es mi carrera favorita, circuito favorito, etcétera, etcétera. Sí, no, a mí también me encanta Mónaco. Además de que obviamente, ¿sabes? Ferrari como que a veces se luce allí. Y por Charles Leclerc, que yo realmente lo quiero mucho. Pero vamos a ver si Hamilton también sale como que del boquete finalmente. Así que nada, terminamos con Mónaco este fin de semana, domingo. Por favor, sintonicen para que vean la carrera, porque vamos a empezar a hacer recaps también y para que ustedes comenten, le den like, le den share a todos los videos. Y quisiera saber cuál es su equipo, qué piloto le gustó más, qué overtake le gustó más. Así que vamos a estar pendientes a las redes sociales de Puerto Rico Sports Nation y de Nicole Colón PR1 y el de Marcos Bustamante, que es Puerto Rico. Puerto Rico FF de Fantasy Football. Exacto. Para que entonces puedan comentar y saber qué es lo que les gusta, cuál es el equipo o el piloto que más les gustó para esta carrera de Mónaco. Ok, cambiando en otros temas. Vamos a NFL. Yo quisiera hablar de esto porque a mí me enamoró el fútbol americano porque yo empecé a jugar flag football. Y salió la noticia de parte de la NFL de que oficialmente le dieron la autorización a los jugadores profesionales de la NFL a formar parte del equipo olímpico de flag football que se va a celebrar por primera vez en la historia de las Olimpiadas en el 2028, lo cual las Olimpiadas se van a dar en Estados Unidos y se va a jugar en LA. Así que, Marcos, yo te pregunto, este formato de flag football no va a ser como en fútbol se juega un 11 contra 11 jugadores. Tengo entendido que va a ser 5 contra 5. O sea, el quarterback y cuatro receivers. Y usted, Cuéntame. tú que sabes de flag football más que yo, obviamente, aquí el flag football que tú jugabas también era 5 contra 5, ¿era 7 contra 7? O... Yo jugué, la primera vez que jugué flag football fue 8 contra 8. Habían 3 nenas de linemen y las demás éramos las receivers. Pero después cambiamos el formato a 5 para 5. Y el 5 para 5 no se juega con linemen. Todo el mundo es receiver, todo el mundo sale para pase. Pero no hay un centro que snapea la bola. Sí, pero ese centro es un receiver o un tight end y o lo que sea. Y puede salir para pase también. Sale para pase como también se puede quedar bloqueándola al... Y entonces, por eso, porque puede haber pass rush. Puede haber protección. Exacto. Okay. Pero las reglas que nosotros teníamos, que creo que también va a tener el flag football, es que si hay un rusheo de parte de la defensa, el quarterback puede salir a correr. Pero si no hay rusheo, el quarterback no puede salir a correr, se tiene que quedar y tiene 7 segundos para tirar la bola. Sí. Así que va a ser bastante... Creo que siempre ha sido va a ser divertido. Pero ajá. No, iba a preguntarte... ¿cuáles entonces serían los 5 jugadores que tú tendrías en tu starting lineup? Porque yo tengo los míos ya.
Vamos a ver si son iguales que los míos. Y, Ok. by the way, yo sé quién tiene que estar en tu equipo, empezando por Ja'Marr Chase. Me imagino yo. Claro. Ja'Marr Chase tiene que estar en ese equipo. Claro, claro. Justin Jefferson tiene que estar en ese equipo. Bueno, oye, esto es 2028. En la NFL las cosas cambian de un día para otro bien rápido, bien fácil. Y mientras más frescas las piernas, mejor. O sea, exacto, vamos. así que en 2028 a lo mejor son los rookies. Podemos que hacer vamos- esto otra vez en el 2028 porque yo voy a estar aquí por el resto de mi vida. Y en el 2028 Pero- podemos hacer esta lista otra vez. Pero oye, si tú, imagínate Lamar Jackson, porque esto es flag football. O sea, esto es flag football. Olvídate de ser grande y fuerte. Exacto, necesitamos quarterbacks que agilidad. se mueva, agilidad. Dame a Lamar Esa Jackson. es. Dame a Lamar. Dame a Ok. Lamar Jackson. O Kyler Murray, por ejemplo, que es difícil de agarrar. Así que dame a Lamar. Necesito mis dos papis a cada lado, Justin Jefferson y Ja'Marr Chase. Y el running back, hay tantos. Y by the way, los rookies de running back este año. ¿Cuándo vamos a hablar de...? Vamos, la Nos semana que acabamos de viene gastar podemos como hablar de 40 la semana que viene. Nos acabamos de gastar como 40 minutos de Fórmula 1. Yo puedo hablar de 40 minutos de running backs, de los rookies y todo eso. Sí, sí, vienen buenos, vienen bien buenos. Mira, Omarion Hampton, RJ Harvey, hasta el mismo Cowboys fans. Este chamaco Jadon Blue, All Speed, está duro el chamaco de Texas. A Jerry Jones le Sí, gustan sí. los de Texas. Sí, sí. No sé, hay tantos. Jahmyr Gibbs, DeAndre Swift, yo creo que sería bueno para flag football. Fíjate, sí. No sé, yo creo que hello, Saquon Barkley que brinca gente de Saquon espalda Barkley mientras da también. una vuelta en el aire, o sea, Sí. O sea, ¿sabes qué? estaría buena, Ese estaría es buena. mi equipo. Lamar, JJ o JJ, que es su Twitter handle, creo. Ja'Marr Chase tiene que estar el mejor receiver de la liga, en mi opinión. Claro. Y dame a Saquon, para que no vamos compliquemos la vida. Eso está bien fácil. Me dijiste 4. Y falta uno, el que snapea la bola. El mejor centro de la liga, no sé. Bueno, pero también tiene que salir para pase y todo eso. Agilidad. Escuché, me hizo sentido el otro día escuché en Instagram, alguien que haya jugado rugby. Alguien que haya jugado rugby. Alguien que Sí. haya jugado. En la NFL hay muchos jugadores, muchos centros. Claro. Tanto en la línea ofensiva como en la línea defensiva que han jugado rugby. Que han jugado, Dame sí. cualquiera, uno de esos. Ok. Todos son unos tremendos atletas. Penei Sewell. Perfecto. Penei Sewell, el de los Lions, defensive tackle, no jugaba rugby. ¿O de dónde es Penei Sewell? Fíjate. Dame a Penei Sewell. Ok. Oye, muy buen lineup. Muy buen ¿Cuál es el lineup. tuyo? Mi quarterback yo escogería mejor a Jaden Daniels. Ok, Él corre, exacto. tira la bola Exactamente, me gusta. y se puede mantener en el pocket también. Es Lamar Jackson, pero más joven. Exacto. Me gusta. Me gusta y exacto, lo cogí a él porque tiene piernas un poquito más frescas. Claro. Obviamente a Ja'Marr Chase yo también lo tengo en mi lineup. Justin Jefferson claramente lo tengo en mi lineup. Pero ¿sabes quién me va a snapear la bola? ¿Quién? El tight end de los Raiders. Brock Bowers. Porque él Me sale para gusta. pase, es rápido, es grande, me Me puede gusta. bloquear en la línea. Me gusta un tight end. Sí, los tight ends también igual. O sea, Sí, claro, me gusta, claro. me Y son pueden ser un poco más ágiles Sí, también. sí, O sí. sea, todo depende todo depende del formato también de las Olimpiadas, que puede que cambie de aquí al 2028. Sí. Pero de los running backs, ¿sabes a quién yo cogería? Hoy. Cuéntame. No lo voy a coger en el 2028. O sea, esto estoy pensando en que Exacto, esto va a faltan ser 3 años. esto va a ser en el 2000 a finales de este año. Cuéntame. Pero yo necesito un running back que también coja la bola. Obvio. Así que yo pensé en Joe Mixon, pero después dije, ¿sabes qué? Joe Mixon, Está viejo. cuando busqué las estadísticas, no cogió tanto la bola este año, Nicole, es pero que no- tampoco es que lo tenía que hacer. Nicole, es que no todos pueden ser Cincinnati Bengals. Pero el running back de los Cincinnati Bengals, Chase Brown. fue uno de los running backs con más reception. Porque también pensé... Me gusta. También pensé en el de los 49ers. Christian McCaffrey. Christian McCaffrey. Ya está Porque viejo él también. coge la bola también. Sí, ya está viejo también. Pero es no un deporte de jóvenes. Exacto. Esto es un deporte de Esto es un jóvenes. deporte, así que ese es mi line-up. Me gusta. Y pues tengo a dos Bengals, no me importa. Me gusta, pero no, Chase Brown no me gusta. O sea, Chase sí Brown me no- gusta Chase Brown. By the way, lo tenía en mi equipo, gané el campeonato el año pasado con Chase Brown de Fantasy Football. Pero, o sea, hay muchas otras mejores opciones, en mi opinión. Saquon Barkley yo no lo tendría en flag football. ¿Por qué? Porque no es tan ágil como los demás. Es demasiado grande.
Es ágil, pero en para. flag fútbol tú no Producción. puedes ser tan grande. Momento de poner el highlight de Saquon el año pasado, spinning. Porque spinning es en el aire, tackle, de espalda. porque es tackle. En flag fútbol tú le brincas por encima y yo te cojo el flag aquí. Sí, no, Así sí, que- está bien, pero no. Yo no tuviese a San Juan Barkley. Yo sé cómo se Oye, juega flag fútbol. Saquon yo no lo dije y de yo primero. necesito agilidad en las caderas. Yo Sí, necesito sí, agilidad sí. en las caderas. Por eso Y dije- que yo sepa, Saquon Barkley, me puedes brincar encima y yo te voy a coger el flag aquí Sí, y sí. no me hiciste nada de daño. Tienes razón, por eso no lo dije a Saquon de primero. Dije Jahmyr Gibbs, Jahmyr Gibbs me gusta más. Me gusta. Jahmyr Sí. Gibbs, DeAndre Swift, etcétera, los que son shifty. Sí, el que rookie. tengan el movimiento de caderas, por eso Lamar Jackson sería fenomenal. Exacto, y Patrick Mahomes también. Lo que pasa es que no lo quiero tener en mi equipo. Para que sepan. Sin No lo quiero comentarios. tener. No lo quiero tener No en mi comment. equipo. No comment. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que no? No, digo Patrick Mahomes, Mahomes. estoy harto de Mahomes, podemos hablar de otra Eso- persona. Es Estoy verdad. harto ¿cómo es? De su hermano, de su novia, de su esposa, De los Swifties. de su familia, de Kelsey, de Taylor Swift. Exacto. Viene, cambiamos el Así tema. que este tema lo vamos a volver a retocar, pero quería como que tocar base porque pues el flag fútbol es uno de mis deportes y pues ya oficialmente salió la noticia de que los jugadores de NFL pues van a poder hacer su debut. Y Nicole, tú en tu carrera de flag football jugaste Olimpiadas. No, no era. O sea, el No, equipo una nacional de liga Puerto aquí, Rico. la federación de aquí de Puerto Rico. Por eso, pero no hay equipo nacional de Puerto Rico Todavía no. de flag football. Nosotras viajamos, pero no con el equipo de Puerto Rico porque todavía no éramos federación, éramos un equipo independiente. Ok. Y ahora entiendo que está mucho más organizado, ¿no? Sí, está mucho más organizado y estamos esperando pues, 2 acreditaciones para entonces volver a empezar otra vez, pero como equipo nacional. Súper. Así brutal. que pendiente a eso también, lo de flag football viene por ahí. No podemos cerrar el tema de NFL sin hablar del tush push. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, El famoso tush. no push. lo prohibieron en las Pero es reuniones. que yo pensé que, o sea, si lo iban a prohibir, yo no iba a estar de acuerdo. Eso No. es una estrategia de equipo. Mira, ¿Cómo yo lo no, van a...? yo no tengo ningún problema con el tush push. El problema mío es que eso es una regla que ha existido mucho tiempo, lo de no empujar jugadores. Tú no puedes empujar jugadores. En special teams hay una regla que dice que tú no puedes empujar a otro jugador, por la razón que sea. O sea, empujarlo por detrás para ventaja, lo que sea. Pues ese es mi problema. Pónganse de acuerdo. ¿Se permite o no se permite? ¿Por qué en ofensiva sí se permite y por qué en special teams no se permite? Ese es mi problema. Hagan la regla universal y se acabó. Pero Sí, porque igual, exacto, en la ofensiva cuando los running backs están corriendo, que los linemen vienen a bloquear, los linemen hasta levantan al running back y cuando vienes a ver son Sí, los sí. linemen los que están corriendo. Sí, es que eso- O sea, adelantando la bola en vez de los running backs. sí, es que eso es difícil, es complejo. O sea, en el medio del juego, o sea, estás en un scrum de gente de 10 Es que a personas. veces es hasta inevitable. Es por eso, es inevitable. Entonces, mira, elimina la regla y ya. Porque, como dije, en Special Teams no se permite y es un penalty. Y antes de que existiera el tush push de la versión de los Eagles, pues era ilegal en ofensiva también en la NFL. Y en fútbol, en college, no sé si te acuerdas del campeonato de USC contra Texas, que fue uno de los mejores juegos de fútbol americano en la historia Yeah. del fútbol americano. Vince Young, Matt Leinart, Reggie Bush. Pues al final de ese juego, en un quarterback sneak de USC, Matt Leinart y Reggie Bush estaba atrás de running back. Tú ves en el replay que Reggie Bush como que trata de empujarlo para que haga el touchdown en la yarda 1, pero levanta las manos y como que lo empuja con el pecho. Es por eso, porque todo el mundo ha sabido toda la vida que eso no se puede hacer en el fútbol. Y pues nada, ese pienso que ese es el tema. es una jugada, si lo quieres llamar jugada, porque realmente lo es. Pero siempre va a tener su controversia, ¿sabes? Ahora lo que pasa es que lo hicieron un poco más limpio con que paren de quejarse, ya oficialmente lo estamos permitiendo, pero Sí, siempre va a haber el equipo Pero a mí que... la jugada no me gusta. A mí la jugada no me gusta. O sea, fantástico, la perfeccionaste, es casi imparable. Pero para mí no es fútbol, es más rugby que fútbol americano. Sí. Así que no sé, no Sí, me gusta, pero no sí, tengo sí. problema con. O sea, oye, no quieres que lo A mí no hagan. me molesta. El que puede y el que no, Por que eso, se ajuste. ¿sabes qué? Exacto. ¿Sabes qué? ¿No quieres que lo hagan? Páralo. Encuentra la Exacto. manera de parar la jugada. Porque los Buffalo Bills trataron de hacerlo Nadie y lo hace no como les Filadelfia. salió. Nadie lo hace Pero como Filadelfia. Ok, vamos a analizar esto antes de entrar al otro tema. Porque cuando vienes a ver la diferencia de cuando los Buffalo Bills lo hicieron a cuando Filadelfia lo hace, es que el tush push es para adelantar 1 o 2 yardas como mucho. Pero entonces tienes que estar ahí adentro para poder estirar la bola.
La diferencia de de Hurts Jalen Josh Allen. a Josh Allen es que Josh Allen se paraba, daba un paso para el lado y daba para el frente. Sí, que... Perdiste el tiempo. Exacto, exactamente. Es tiempo que perdiste, por eso es que a ellos no les salió, pero Buffalo Bills sí tenía el torque, porque cuando vienes a ver, Josh Allen es grande y es bien grande, difícil. fuerte. O sea, él lo único que tiene que hacer es estirar la bola y ya tienes ese first down. Sí, pero esa es la diferencia de cuando Buffalo Bills lo hace a cuando los Eagles, Sí, que bien Jalen dijiste, ya los Eagles se lo perfeccionaron. Ya lo perfeccionaron y es un perfect storm porque no solo la línea ofensiva, el centro, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero el mismo Jalen Hurts, el tipo hace squats de no sé cuántas, 500, 800 libras. El tipo es súper grande y fuerte, es más toque, más bajito, se puede meter detrás del centro más fácilmente. Sí, Josh Allen, al ser más grande, quizás meterse es más complicado, pero con todo y eso, pues como hacía Tom Brady, él brincaba por encima. Drew Brees fue el que perfeccionó eso, que también mucha gente lo ha tratado de imitar y no mucha gente lo hace. Drew Brees era el que perfeccionó eso de brincar por encima y enseñar la bola 3 segundos, 2 segundos, cruce la línea. Y ya, porque con que pases la línea, ya pasaste, ya. No aunque importa, te quiten la bola, no ya importa pasaste. lo que pase después de que cruces la línea. Exacto. También vamos a hablar de cómo van a marcar los first downs. Sí, por fin. Finalmente, a los playoffs, pienso que esto fue lo que marcó todo. En los playoffs, Buffalo Bills contra Kansas City, Josh Allen hizo un first down clarísimo, pero bueno, los árbitros no fue claro. No fue así clarísimo. Fue clarísimo. Pero no tendríamos estas dudas si tendríamos la tecnología que van a instituir el año que viene. Ahora lo van a marcar los first downs, en vez de con cadenas, lo van a marcar con una computadora o un sensor que va a tener la misma bola. Correcto. La bola va a tener como un sensor, creo que sí, sensor, chip, que etcétera. entonces es lo que va a marcar en dónde terminó la jugada exactamente. Oye, eso se llama, la tecnología le dicen, creo que se llama Eagle Eye. Y creo que empezó, a mí me gustaba mucho el tenis antes, cuando era Sampras, Agassi, etcétera. Claro. Y esa tecnología de que en el saque y la línea y la bola, y tú ves cuando el replay es buenísimo, pues esa tecnología después la pasaron a soccer con el VAR, y cuando la bola tiene sensores o las cámaras digitalizan la imagen y tú puedes ver cuando la bola cruza la línea, si entró completa, si no entró completa. Así que esa es la tecnología que va a utilizar la NFL. Por fin, que llevamos pidiendo hace muchos años, el año que viene. Porque, vamos a ser sinceros, porque esto es referir los de las cadenas. Oye, yo he manejado las cadenas. Nosotros, tú y yo hemos estado alrededor del fútbol americano desde Pee-wee en Puerto Rico. Yo he manejado las cadenas en flag football yo tuve que manejar las cadenas también. Pues en la NFL, en vez de tener... en la NFL, ¿por qué estamos dependiendo de 2 viejos barrigones? Literal. Que marquen si es first down o no es first down. Oye, está bien, no son ellos los que deciden, pero ¿por qué con tanta tecnología que hay disponible, por qué vamos a utilizar 2 cadenas con 2 viejos con los ojos? Son humanos. Claro. Vamos a utilizar. Por fin, gracias. Tenemos la tecnología, vamos a aprovecharla. Y hace rato pero que las la cadenas tenemos. como quiera se quedan. Se van a porque, quedar por si acaso. Oye, no Paco, sé qué es ese por si acaso, pero... Bueno, porque igual la uno tecnología... nunca sabe. Tampoco podemos depender tanto de ella. Exacto. Ok. Pues como quiera se van a quedar las cadenas. El servidor. Oye, hello, ¿a quién no le ha pasado? Se puede ir la luz. No, en NFL no pasa eso. Bueno, sí. La luz en New Orleans. Ay, es verdad. Ravens con los Ravens. Y 49ers. Cierto es. Eso pasó. Para que ustedes vean, esto de la luz pasa en todos los deportes. Pero es verdad que en Puerto Rico pasa más a menudo, pero también pasó en un Super Bowl bien importante. Así que... Dicen que alguien desconectó el... Como en unas finales de Ponce, que Churumba apagó el estadio para que todo el mundo se fuera. Así mismo. Sí, yo soy de Ponce. Pueden escribirme, pueden criticar, pero no me importa. Marcos. Anda. ¿Tú te acabas de enterar que yo soy de Ponce? Yo no sabía que yo tengo Ponce aquí en la frente viendo. Yo no sabía que tú eras del parking de Puerto Rico. Ponce Parking y el resto... ¿Cómo es que él? El de producción se está riendo también. Aquí está todo el mundo riéndose de mí. O sea, que tú dices ¿cómo es? ¿Empanadilla o pastelillo? Empanadilla. Pensé que era Ponce es pastelillo, ¿no? No. Aquí es pastelillo. En Ponce son empanadillas. ¿Qué es un pastelillo para ti?
El pastelillo es cuando un pastelillo de carne se hace no en una masa, se hace en hojaldre. Exacto. Eso es un eso para pastelillo. mí. Y así, pensé que era... Y la empanadilla, lo que pasa es que aquí la gente dice, no, depende de cómo la cierres, porque si es con tenedor es un pastelillo. No, eso sigue siendo una empanadilla. Fíjate, en eso estoy de acuerdo contigo. Ah, pues ve. Pues entonces, ¿qué me estás diciendo que soy del parking? Porque Ponce parking. Esto lo dejamos para otro día. Este debate. To be continued. Pero para que sepan, Ponce fue la primera capital de Puerto Rico. Lo sabes. Continuamos. Ese es el problema, que ahí es que empieza todo el problema. Ok, continuamos. Como último tema del día de hoy, sí, es de NFL, porque a nosotros nos apasiona la NFL y como bien dice Marcos, nosotros podemos estar aquí 3 días corridos hablando de NFL. 72 horas aquí hablando, pero es importante saber las divisiones más competitivas de la NFL. Cuando digo de divisiones, es que la NFL, igual que en todos los demás deportes, se dividen 4 equipos por división. En NFL hay 32 equipos. Y cada conferencia tiene sus divisiones. Está la conferencia de la americana y está la conferencia de la nacional. Y vamos a hablar entonces de las divisiones más competitivas. Yo voy a dar como 3. Creo que tengo hay unas cuantas, pero yo voy a dar 3. Y vamos a ver si concordamos en esto. Porque por lo que veo, hoy no estamos de acuerdo en muchas cosas. Como lo de Ponce. Pero eso lo dejamos para después, guys. Esto lo dejamos para después. Ok. Para mí, una de las divisiones... Voy a decir las 2 porque las 2 son del norte. La de la nacional, la NFC North y la AFC North son una de las más competitivas. En la NFC North, que es la del norte de la nacional, tenemos a los Packers. Yo sé que aquí en Puerto Rico hay muchos fanáticos de los Green Bay Packers. Tenemos a los Lions. Tenemos a los Chicago Bears, que hicieron un buen draft. Yo pienso que ellos reclutaron bastante bien. Sí. Y tenemos también a los Minnesota Vikings. Si yo tengo que escoger uno de los equipos, yo le pongo un asterisco a los Minnesota Vikings porque el año pasado ellos realmente lucieron súper bien, pero este año va a hacer su debut el quarterback rookie McCarthy, que el año pasado se lesionó y no pudo hacer su debut y por eso entra Sam Darnold, que hizo un trabajo excepcional. Casi hasta el final. Casi hasta el final, correcto. Casi hasta el final. Que entonces ahí vimos el Sam Darnold que habíamos visto en todos los años que lleva en la NFL. Bendito, le costó un montón de dinero esos últimos. Pero yo lo que voy a decir de los Vikings es que si el equipo salió de Sam Darnold y se quedó con este rookie es porque algo ven. Es por algo, exacto. Es por algo. Y por eso yo pienso que... Entonces tiene a Justin Jefferson, que sí lo puede ayudar, se puede sentir un poco más cómodo. Así que me gusta esta división de la NFC North. Justin Jefferson, como decimos en Fantasy Football, es quarterback proof. Claro. Pero oye, es riesgoso. Pienso que... como tú dices, en la NFL... Y esto pasa con los running backs también. Tú a veces dices, no draftearon a nadie, no tienen a nadie, se fue el veterano, etcétera. La primera vez que me acuerdo haber pensado en esto fue con Matt Forte en los Chicago Bears hace muchos años. Toda esa temporada todo el mundo decía, pero no tienen running back. El rookie Matt Forte, ¿quién es ese? Nadie lo conoce. Y era una bestia. Y eso es lo que iba a decir que usualmente, porque en la NFL hay mucho bruto también. Claro. Pero usualmente, si están cómodos, se sienten cómodos con J.J. McCarthy, es porque algo ven. Pero pienso que es súper riesgoso. O sea, el tipo no ha jugado en la NFL todavía. Se vio bien en preseason y el año pasado. Y yo creo que se lesionó en preseason, ¿verdad? No jugó ni un juego. Fue en preseason. Así que riesgoso. Pero sí, definitivamente la NFC North... la NFC North fue la más competitiva el año pasado. Sí. 3 equipos tenían 10 11 victorias. Y entraron a playoffs. Y entraron a playoffs los 3 equipos. Así que sí, NFC North más competitivo. Ojo con los Bears, que me gusta lo que hicieron. A mí también. En el offseason cogieron línea ofensiva. Joe Tooney. Reforzaron un montón. Lo único que no me gustó de la draft de los Bears es el capital que hay que invertir. O sea, los primeros 10, 11 picks son oro. Tú tienes que draftear con esos primeros picks a alguien que va a hacer una diferencia, que va a impactar tu equipo.
Y los tight ends, a menos que sea... ¿Tú estás segura? O sea, tú estás seguro, le hablo yo a los Bears, ¿tú estás seguro que este tipo, Loveland, o como se llame, Loveland creo que sí, Colston Loveland fue el primer pick de los Bears? Él va a ser un Rob Gronkowski, un Travis Kelce, un Tony González. Porque eso es lo que tiene que ser para tú justificar coger un tight end con ese número de pick. Claro. Así que, sí, estoy de acuerdo. Así que eso fue lo único que no me gustó del draft de los Bears. Bueno, draftearon bastante bien, pero lo que más hicieron los Bears fue el off-season. El offensive line. Oye, si ese primer pick del draft hubiese sido... Esos transactions. Si ese primer pick hubiese sido otro offensive lineman, de que habían bastante buenos. Ahí sí draft habían demasiados linemen. Defensively y offensively. Todo. Sí. Y entonces, Caleb Williams, digan lo que digan, el año pasado jugó bastante bien. Es talentoso, pero yo pienso no que falló con IQ. ¿A qué te refieres? Me refiero a que cómo maneja el juego faltando pocos minutos. Era rookie. O sea, exacto. Por eso no he hablado tanto de Caleb Williams, porque realmente pues tuvo una que otras fallas manejando el juego, pero es que era rookie. Mira, vamos a verle este año. Yo he escuchado, me paso, o sea, dormimos, comemos. De esto. ¿Sabes? Salió a la luz que Caleb Williams el año pasado con ese coaching staff, ellos no veían film juntos. A él le daban, no sé si es verdad, pero esto fue lo que salió. Y salió en redes reputables, o como se diga. A él le daban el film, toma, estúdialo. Y ya, no lo estudiaban juntos. Sí. Eso está al garete. Claro que está al garete. Matt Eberflus estaba al garete. Y por él perdieron muchos juegos. Eso iba a decir, los Bears el año pasado ganaron 5 o 6 juegos y perdieron un montón en los últimos 2 o 3 segundos. Sí. Uno Bears, de esos fue contra Washington, que con el Hail Mary ese al garete. Vamos, ¿sabes? ¿Quién va a pensar eso? Y los Bears, por eso te digo, los Bears pudieron haber tenido 8 o 9 victorias el año pasado. Así que, y me gusta el offseason que tuvieron, refuerzos, etcétera. Ben Johnson. Es muy bueno. Y by the way, los Bears le quitaron los coaches a Detroit en su misma división. Sí. Así que ojo con los Bears. Ben Johnson es muy bueno. Ben Johnson era, para los que no saben, Ben Johnson era el offensive coordinator de los Detroit Lions los últimos 2 o 3 años. Los Detroit Lions de estos últimos años recientes no se convirtieron en esa versión de los Lions hasta que Ben Johnson lo pusieron a mitad de temporada en el 2020, 2021, no sé cuándo. A mitad de temporada lo ponen al offensive coordinator y de la noche a la mañana, estos primeros 8 juegos... Subieron como la espuma. Los Lions estaban 0-8. Subieron como la espuma. Ponen a Ben Johnson de offensive coordinator y terminan 3-5 y un empate, algo así, qué sé yo. Y desde ese entonces la ofensiva de los Lions es lo que conocemos hasta ahora. Así que me preocupa mucho los Lions ahora sin el coach staff, porque no solo se llevaron a Ben Johnson, Antoine Randolph, que era uno de nuestros receivers en Pittsburgh hace mucho tiempo, que era en Indiana, en el college de Indiana, era quarterback y después se convirtió a receiver. Se llevaron o sea otro que coach. Entonces los Lions no los vemos tan poderosos por su coaching staff. Me preocupan y han perdido jugadores también. La gente está más vieja. Y el año pasado realmente las lesiones también. Esa defensiva tenían ¿cuántos? 23 lesiones o algo así. Sí, los mataron. ¿Sabes? Fue algo... Sí, fue bastante. Pero con todo eso yo pienso que es una muy buena división. La división como tal, entre sí, esos 4 equipos son súper competitivos. Sí. Los 4. Ellos pienso que se van a matar allí. Exacto, como siempre. Y de acuerdo con el AFC North también, bueno, excepto por Cleveland, que no cuenta. pero Cleveland tiene una buena defensa. Eso te iba a decir. Tienen talento. Los tengo, pero... O sea, los tengo en la lista porque con todo y eso... Puede que Joe Flacco, vamos a ver cómo llegue moviendo la ofensiva. Lo que pasa es que no tiene tantas herramientas. Tiene 53 años. Tiene que 40, 41, 42. No sé. Mira, oye. Decían lo mismo de Tom Brady. Pero vamos a comparar a Tom Brady con Joe Flacco. No. Además, pero yo pienso que en quarterback la edad... Tom Brady desayunaba agua, almorzaba un aguacate y de cena se comía una hoja de lechuga. Así que... Ya. Voy a decir una más para que tú digas otra más. Tenemos que hablar de la NFC East. Siempre. La NFC East apretó. Y los Giants estaban dudosos, pero pienso que los Giants hicieron un buen draft. Me gusta también. Me gusta y lo criticaron por los quarterbacks, que el quarterback que cogieron, Jackson Dart, y no se ve mal. No, me gusta Jackson Dart. No se ve nada de mal. Obviamente los Eagles se ven igual. Ellos reforzaron la defensa.
Howie Roseman. Los Eagles, los Cowboys. Oye, los Cowboys... No se ven mal, pero pues es que Pero los Dak Cowboys nunca Prescott. se ven mal y siempre lucen de la otra manera. Los Cowboys... De hecho, yo creo que la NFC East son los Hard Knocks. Ah, sí, correcto. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver los Hard Knocks de la NFC división East. completa de esos Y- 4 equipos. Y el in-season Hard Knocks va a ser los Bills. Washington Commanders. Sí, no, Washington Commanders. Oye, Deebo Samuel está en buenísimas manos Sí. con Jaden Daniels. sí, me gusta muchísimo esa transacción, me gusta muchísimo porque lo que le hacía falta a ese equipo el año pasado era los pases intermedios. Ajá, en el medio del ajá, campo. claro. ¿Sabes quién estaba haciendo eso para ellos el año pasado? Austin Eckler. Por eso Austin Eckler tenía todos los juegos, tenía 5, 6 Claro. catches, 7 catches, 30, 40, 50 yardas. Sí. Esto, gente, lo sabemos por Fantasy Football. Exacto. Y por el Daily Fantasy, las apuestas, etc. Austin Eckler yo le apostaba casi semanalmente. Le ponían 2 o 3 catches. Over. 19 yardas. Over. Y hice bastante dinero con Austin Eckler el año pasado. Ahora traes a Deebo Samuel, que a mí me encanta Deebo Samuel. A mucha gente no él es ¿cómo se llama? Polémico. Porque Sí. O sea, el tiene su receiver, voz, el él se running hace back, esto, sentir, lo él otro. se hace sentir en todos los equipos. Pero para para este equipo yo pienso que es exactamente lo que necesitaban con Terry Sí, McLaurin yo también. afuera. Me gusta esa ¿cómo se dice? Adquisición para los Commanders. Me gusta. Sí, estoy de acuerdo contigo. El NFC East, la única pregunta es los Giants y la única pregunta de los Giants es el quarterback. Porque el draft, by the way, los Giants que cogieron a Abdul Carter. Abdul Carter y ellos tienen al receiver que cogieron el año pasado. Sí, Malik Neighbors. Neighbors, que pero- realmente el año pasado hizo lo que hizo, o sea, hizo dentro de lo que podía, hizo un buen trabajo. Brutal. Porque es que no tenían el Pero la quarterback. defensa de los Giants. También, Ojo. ojo. A eso iba, cogieron a Abdul Carter y tienen a Dexter Lawrence, que es una bestia. Es una bestia, Creo ¿verdad? que es Lawrence el apellido, pero sé que se llama Dexter. Es una bestia. Y así que los Giants, sí. Me gusta lo que veo. Sí, no van a estar tan fatal. El over-under de total wins para los Giants, creo que son 5.5, algo así. 5-6. Y veo tus ojos abriéndose. ¿Cogerías el over? Acuérdate que juegan 2 veces con los Eagles, 2 veces con... Exacto, es que dentro de la división en la que ellos están, yo no los tengo. Y rookie quarterback, etcétera. Pero Sí, pero si el over-under yo- está todavía en 5.5, pienso que puede ser que esté bajito. Pienso Que yo. esté bajito. Ese over-under está bajito para mí. Sí, porque ellos se encuentran, o sea, como estabas diciendo, 2 veces con los Cowboys, con los Eagles. Washington y con los Eagles. Así que va a estar medio complicado, pero yo creo que ellos ganan más de eso, por de lo 5. menos, más de 5. Tenemos que tener el schedule. By the way, esto El schedule de los Giants Esto para de verlo. over-under win totals para los equipos de NFL, esto puede ser un show completo de 1 hora. O sea, Pues ya, declarado. Para el jueves que viene vamos a hablar de todos los overs and unders de los equipos con el schedule en mano. Exacto. Pero le vamos a dedicar a eso solamente. Porque ya me están dando la señal de que tenemos que cerrar el episodio. Porque como bien les habíamos dicho, nosotros podemos estar todo el día aquí hablando de NFL. Pero siempre, como siempre, le doy las gracias a Marco por estar aquí conmigo. Gracias a ti. Y lo van a seguir viendo más a menudo. Y importante que sigan sintonizando Puerto Rico Sports Nation, la jugada a las 8 de la noche.